lo que yo estaba diciendo en uno de mis temas de TikTok es que los trabajos, nosotros que los hispanos somos la fuerza laboral o la fuerza obrera de este país. Atravesando todo prácticamente Centroamérica para llegar a Estados Unidos en una odisea prácticamente de unos cuantos meses. Entonces, ¿cómo es esta nueva migración que está llegando y qué problema está causando a la comunidad ahora? Que yo veo que son temas que han estado bastante picantes y rojos en discusiones que veo ahí que en TikTok que has tenido. Hacer las cosas que tú solías hacer en tu país de residencia o tampoco puedes hacer en los países estos de Sudamérica que son parecidos a los nuestros. Entonces cuando estas personas vienen sin preparación y empiezan a hacer A continuación, Sin Formato, el podcast. Conversaciones amenas, un tiempo diferente para estar libre de estrés. Este podcast es presentado por SBTV, diseño de flyers y arte digital. Producciones Mendoza, FP, especialistas en spots publicitarios, en audio y video. Ministerio Internacional Nueva Vida, www.nuevavidainternacional.org, con su podcast en Spotify como Nueva Vida Contigo. Hola a toda la gente hermosa que nos sigue por aquí en Instagram. Por supuesto, mi nombre es Osmar Álvarez, aquí que le estoy dando un previo acá del tiempo a todos los amigos que están por acá en Instagram y que nos han seguido, por supuesto, con la primera temporada de Sin Formato, el podcast. Así que estamos en la segunda temporada y, por supuesto, tenemos nuevos invitados, nuevas cosas que estamos presentando y que precisamente todo con la bendición de poder entonces compartir experiencias, compartir de lo que se ha vivido, compartir de muchas cosas importantes. Específicamente hoy vamos a tratar el tema, por supuesto, de los migrantes venezolanos. Me identifico totalmente porque soy migrante en otro país, acá en Argentina, que nos ha abierto las puertas hace 4 años y bueno, estoy bastante orgulloso, feliz de estar acá, sin olvidarme, por supuesto, de mis raíces venezolanas. Así que bueno, el día de hoy voy a estar compartiendo con un amigo que estuvo con nosotros en el inicio de lo que fue la radio, de mis inicios en la radio en Venezuela, y es un gran amigo y que va a estar con nosotros dándonos sus experiencias como migrante en los Estados Unidos. Así que quédense porque seguro va a ser enriquecedor, seguro va a ser algo que te va a aportar, y eso es lo que se trata en Sin Formato el podcast, hacernos acá íntimos, dejarnos entrar a tu casa, a tu receptor y por supuesto por acá, por esta red social. Así que aunque en este momento lo estamos haciendo en vivo por Instagram, por supuesto va a ser luego retransmitido y publicado en nuestro canal de Sin Formato que está en YouTube, y por supuesto mostrar las vías que tenemos como Facebook y otras más. Así que bueno, sin más preámbulos, voy a estar presentando a mi amigo. Espero que tengas paciencia porque voy a ir a buscarlo por aquí, precisamente como migrante. Bueno, bienvenido, Frank, acá a Sin Formato el podcast, una propuesta de comunicación que empezamos a sacar desde el final del año pasado. Que bueno, hicimos una primera temporada de 20 episodios y bueno, ya estamos comenzando la segunda temporada y tú eres uno de nuestros invitados. Así que bueno, bienvenido acá a nuestro espacio. Muchas gracias, de verdad, agradecido por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, veo que no estás, bueno, para los que no saben, Fran nos estuvo acompañando en mis primeros inicios de la radio, junto con su cuñado, que fue
bueno, una escuela para mí. Y bueno, yo seguí haciendo parte de la comunicación. Fran venía de también hacer radio en emisoras comerciales, y veo que no está totalmente desconectado de las comunicaciones, porque tiene un TikTok con bastantes seguidores y bueno, por ahí a veces se quita a pelear con los amigos de TikTok. Cuéntanos entonces esa experiencia en TikTok, Fran. Bueno, es un pasatiempo, es algo que dedico en realidad muy poco tiempo, es un pasatiempo, es un hobby, pero normalmente estaba leyendo las noticias del día de hoy, yo que resido aquí en los Estados Unidos, y nos estamos enterando de que el gobierno de los Estados Unidos está cerca de eliminar el TikTok, la plataforma TikTok en los Estados Unidos. Bueno, entonces será que haremos videos por Instagram. Sí, vale. Sí. Bueno, quién sabe, ellos deben tener seguro sus razones para hacerlo, ¿no? Sí. Ellos dicen que es una plataforma china y que son millones de usuarios, y que China está captando lo que es está captando lo que son, ¿cómo te digo? Se me fue el nombre. Saltándose la privacidad sí, de los privacidad usuarios. Tienen todos de los usuarios, entonces Estados Unidos teme que eso sea usado en su contra. Claro. No, y que de hecho, no solamente porque sea TikTok, todas las plataformas de uso público tienen esa particularidad. O algún especialista en informática o en telecomunicaciones que tenga acceso a eso, no solamente porque sea TikTok, puede ser cualquiera realmente. Pero bueno, como sabemos que lo que pasa en el conflicto político global, sabemos lo que está sucediendo. Bueno, Fran, mira, yo te conozco a ti, parte de lo que vimos allá en Venezuela y todo esto, pero bueno, para los amigos que igual te estoy presentando acá por esta plataforma, porque en este momento estamos acá en vivo, pero luego lo voy a estar publicando en YouTube y por supuesto también en Facebook. Entonces, para esos amigos que no te conocen, ¿quién es Francisco García? ¿Quién es Francisco García? Una persona normal, común y corriente, sin ninguna novedad grande que decir. Bueno, sí, soy venezolano, emigrado de mi país por las circunstancias que conocemos. Normal, padre de familia, 3 hijos, una hermosa esposa, trabajador. Más no puedo decir, tranquilo y feliz. Qué bueno. Y bueno, por lo que ya sabemos que tuviste que irte a los Estados Unidos. Disculpa. ¿Desde hace cuánto estás en Estados Unidos? El 30 de julio cumplimos 5 años acá. El 30 de julio, 5 años exactamente de haber llegado a este grandioso país que nos abrió las puertas. Y bueno, sí, ya acomodados, tranquilos y bueno, y esperando lo que Dios quiera de aquí en adelante. ¿Habías ido, antes de esa vez de vivir, que me dice el 30 de julio, ya habías ido a visitar a Estados Unidos? ¿Habías vivido antes o era la primera vez que...? Mi primera vez que vine acá a los Estados Unidos fue a los 15 años, como regalo de graduación. Luego pasó un tiempo y regresé ya en estos años 2010, 2014, porque yo tengo un familiar aquí, un primo, y es por el motivo el cual yo llego a este condado a donde yo vivo, porque ya mi primo tiene más de 25 años en este país. Wow. ¿Y qué te motiva a dejar todo
eh, hicimos todo, entre comillas, todo en Venezuela y comenzar de cero allá en los Estados Unidos? ¿Qué te motiva para irte? Bueno, uno ya no piensa en uno como persona, sino ya piensa en sus hijos. Ya Claro. yo tenía 2 niños pequeños, un adolescente en esa época de 16 años, y la inseguridad, la escasez que hubo en ese tiempo, porque yo vine en el 2017, lo difícil que estaba la situación en el país, decidí hacer un cambio rotundo porque ya yo había logrado muchas cosas en Venezuela y simplemente pensé en mis hijos, pues, en un mejor futuro, en su libertad, en su tranquilidad, en que recibieran una buena educación, de no tener el temor de que nos sucediera a mi esposa, a mí o a mis hijos algo en Venezuela. Y bueno, eso fue lo que motivó mi vida de Venezuela, pues, hacia acá, hacia los Estados Unidos. Aunque yo cuando entré en la idea de emigrar, mi primer destino fue Panamá. Yo estuve en Panamá un año, trabajé en las esclusas del canal de Panamá, luego regresé a Venezuela y en Venezuela, bueno, ya se tomó la decisión definitiva de emigrar hacia acá, hacia los Estados Unidos. ¿Cómo fue ese proceso de adaptación en el aspecto de, porque una cosa es cuando nosotros viajamos y estamos como turistas en Exacto. una nación y es hermoso todo, pero otra cosa es luego vivir allí y conocer las realidades junto con los nativos del sitio, como los demás extranjeros que hacen vida ya estando fuera de su país natal. ¿Cómo fue ese proceso de adaptación tuyo y el de tu familia? Y bueno, el proceso, como todo inmigrante, es difícil. Primero por el cambio de cultura. Un país muy organizado, un país de primer mundo y adaptarse a lo que uno no estaba acostumbrado, que era muy diferente al país de uno. Sí, fue un choque tremendo. Medianamente uno en Venezuela controlaba su tiempo, sus horarios, y aquí ya la cosa cambia porque Estados Unidos no es un secreto para nadie, es un país donde tienes una buena calidad de vida, pero tienes que trabajar a diario para tener ese nivel de calidad de vida, y aquí las cosas no paran. La renta, los seguros de los vehículos que adquieres, todo se va pagando en el tiempo y no se puede dejar de trabajar para cumplir con las obligaciones que esto amerita. Entonces es un poco difícil a veces el trabajo con los descuentos de los impuestos, los seguros, todo lo que hay no alcanza monetariamente y uno tiene que reinventarse, buscar un segundo trabajo o hacer cualquier cosa que uno sepa para completar lo que es el dinero del mes. Sí, porque aquí es mes a mes, día a día. Un día que uno pierde en casa es dinero que se pierde. Entonces claro, es un poco difícil cambiar de cultura. ¿Y cómo fue esa? Ya tienes 6 años allá, pero ¿cómo fue este asunto con respecto en el 2020 en plena situación de lo que ya conocemos global que sucedió con la virus y todo esto, que con una paralización? ¿Cómo se vivió eso ya en primera mano? Bueno, la pandemia en Estados Unidos se vivió... Encontraste con lo que me estás diciendo, ¿no? Encontraste como me está diciendo que no para. Por supuesto no, que no para. O sea, pero sí, ¿cómo fue esta parte? Imagino que mucha gente, pues,
vivió en Sí, base sí, sí. de todo esto. El país no para. Sí se hicieron muchas, ¿cómo te digo? Como muchas maneras, o sea, muchas tácticas en las empresas para poder afrontar la situación y no estar las grandes compañías con sus empleados hacinados. Las empresas que no trabajaban sino un solo turno empezaron a trabajar 3 turnos para no despedir a sus empleados, sino que los iba ubicando de manera de que no tuvieran mucha concentración de personas en el mismo sitio. Otras empresas sí, pequeñas, menos pudientes, sí sintieron el efecto, tuvieron que desechar o salir de sus empleados. A muchos, mi caso, que yo trabajaba para una compañía de granito, me quitaron mis vacaciones, me quitaron todas mis vacaciones, me quitaron mis días festivos y me quitaron un día laboral, no pago. Entonces, yo salía y, bueno, trataba de hacer cualquier cosa para completar ese día. Pero fue una situación difícil, pero el país en sí, de verdad, no se paró, el país en sí no se paró. Primero el presidente de turno, Donald Trump, incentivó a que no iba a parar como pararon muchos países del mundo. Él dice que que esto era un virus y que, bueno, que la gente, lamentándolo mucho, tenía que contagiarse para poder agarrar estos anticuerpos. Y bueno, y que la vida tenía que continuar. Aquí, ahorita incluso estamos en época de influenza por el cambio de clima. Y se ha tomado la pandemia ya en este momento en los Estados Unidos de América, se ha tomado como ese mismo virus de la influenza, o sea, algo que va a seguir dando, pero ya la gente aquí dejó de usar mascarilla, ya las empresas están 100% operativas. Ya aquí la gente está trabajando, incluso sobra trabajo en todo el territorio americano. O sea, es sorprendente. He visto algunos videos en TikTok que dicen eso, no sé en los demás estados o ciudades, pero he visto mucho que, al menos en Florida, he visto videos que hay muchas empresas, comercios que han estado necesitando gente, personal. Sí. Porque ahora, bueno, está el efecto contrario, ¿no? Si en la pandemia pues tuvieron que despedir, ahora como se está reactivando todo, hay muchas Exacto. Cosas que se están reactivando. Ajá, Frank, y te pregunto, durante el proceso de adaptación que me dijiste que comenzaste, ¿qué trabajo tuviste que hacer antes del trabajo fijo que estás haciendo ahora? Bueno, para ir adaptando, ¿cómo fue? ¿Qué trabajo hiciste? Para nadie es un secreto que cuando uno llega a este país, uno llega en condición de asilado. O sea, en mi condición fue de asilado. Mientras yo ingreso a los Estados Unidos y hago un trámite para el permiso de mi trabajo mi permiso de trabajo y mi Social Security, que es el que me da a mí un aspecto legal en el país, transcurren unos 3 meses. Uh-huh. En esos 3 primeros meses tú no cuentas con algún permiso de trabajo y te toca hacer trabajos que no son, o sea, yo trabajé en lavaplatos, dishwasher, en un restaurante. Luego trabajé en la grama, trabajé en un hotel limpiando el hotel, housekeeping, que le dicen aquí el housekeeping. De ahí conseguí una compañía de empresas químicas, de productos químicos, algo parecido al ramo de lo que yo llevaba en Venezuela. De ahí ya cuando ya quiero mis papeles, salgo de ahí y ya empiezo a buscar un trabajo más estable donde me paguen donde me descuentan mis impuestos, me pagan mi seguro médico, a mí y a mi familia, y aparte me hacen un fondo de retiro que se llama aquí 401k. Entonces, los inicios siempre para todo inmigrante es difícil, y cuando los migrantes incluso no tienen papeles, es mucho más difícil, porque
consiguen trabajo. Lo que yo estaba diciendo en uno de mis temas de TikTok es que los trabajos, nosotros que los hispanos somos la fuerza laboral o la fuerza obrera de este país. ¿Me entiendes? Nosotros realizamos mucha serie de trabajos que el americano no lo va a realizar, sino que ya ellos son jefes o dueños de compañía y son trabajos que ellos no realizan. Es muy difícil, yo que estuve en ese medio, ver a un americano lavar platos, no lo ves. A un americano arreglando camas y limpiando un cuarto de habitación de hotel, y tampoco lo ves haciendo la grama, al menos que sea de su casa y él tenga su propio carrito y lo hace, pero del resto no se hace. Y yo siempre le digo a los inmigrantes cuando están pasando por frontera, cuando los americanos permiten que ellos entren, ellos tienen que, las personas tienen que estar claras que cuando están entrando porque los americanos lo están permitiendo, porque necesitan gente que hagan los trabajos que ellos no hacen. ¿Me entiendes? Entonces... Hola, soy Osmar Álvarez. Aprovecha la oportunidad que estás conectado allí en la plataforma de tu preferencia, que puedas seguirnos, puedas suscribirte, como también puedas tener reacciones dándole like o también comentando, y a la vez también compartiendo nuestro contenido con alguien que lo necesite. Aprovecho también esta oportunidad de oro para decirte que puedes contribuir con nosotros dándonos donaciones siempre que esté a tu alcance. Tienes a disposición el PayPal, como también Mercado Pago, solo disponible en la Argentina. Lo puedes hacer a través de este correo, osmartramites@gmail.com. Te lo agradecería muchísimo. Y sigue disfrutando de Sin Formato, el podcast. Las personas tienen que estar claras que cuando están entrando porque los americanos lo están permitiendo, porque necesitan gente que hagan los trabajos que ellos no hacen. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros somos una fuerza laboral. Si tú tienes algún grado de estudio o que tú te hayas preparado técnicamente aquí, en mi caso que yo hice un instituto de soldadura en aluminio con máquinas especiales. A mí me entregaron una certificación aquí en los Estados Unidos, donde ya, o sea, yo soy soldador certificado de los Estados Unidos. Entonces ya yo paso de ser un obrero a un obrero calificado. Es el mismo nombre, claro, pero con un poquito de salsa ahí. Pero eso es. Entonces, como te decía, la entrada al país fue los primeros 3 meses difícil, pero después poco a poco ya uno se va adaptando del sistema como es y ya uno va agarrando, como quien dice, la onda de cómo es el país. Claro. Eso es. Y eso mismo que me estás diciendo, ¿también lo viviste con tu esposa? ¿Tuvo que hacer el mismo proceso igual que tú? Sí. ¿O ellos vinieron después que tú te instalado? No, nos vinimos todos. El riesgo teníamos que tomarlo todos. La adaptación de mi esposa fue más tranquila, porque mi esposa hace un trabajo que muy pocas personas hacen. Entonces ella tiene mucha clientela, ella hace microblending, hace pestañas, y aquí las mujeres les gusta, las mujeres latinas les gusta arreglarse mucho. Mis hijos, los pequeños, los primeros meses sí fue un choque, porque no hablaban el idioma, pero como todos muchachos son unas esponjas. Claro, llegó una de 8 años y el otro de 6. Entonces, inmediatamente, pasados los 6 meses, 7 meses, ya ellos pues, dominaban el idioma. Pues, perfectamente. Eso fue su primer choque. Y el adolescente, ¿no? Sí, y el adolescente fue el más difícil. El que se adaptó fue más difícil, porque él, 16 años, recién graduado de bachiller, todos sus amigos en Venezuela, hasta su novia que la dejó por allá porque nos veníamos para acá. Para él fue un poco más rudo, pero ya gracias a Dios él está ya adaptado al sistema.
Él incluso tiene una hija ya aquí. Nosotros somos abuelos ya. Esto está tranquilo, los niños están tranquilos. Bueno, hay que saberlos llevar porque es un país, tú sabes, con una cultura muy liberal. Y hay que saberlos llevar, estar pendiente de cómo se está moviendo todo. Sí, bueno, te preguntaba eso. ¿Y cómo fue todo lo demás de la adaptación con respecto al clima, la gastronomía, la cultura? Ok, en cuanto al clima, aquí se pone difícil unos 3 meses nada más, pero no tan difícil. Es como estar en Mérida, algo así. No es tan frío, por eso yo escogí el área de la Florida, porque es lo más parecido que tenemos a nuestro país. Pasamos 6 o 4 meses de frío, otoño, aquí están todas las estaciones, después viene el verano, que es el que estamos ahorita. Un verano muy difícil, porque estamos hablando de 92 Fahrenheit, estamos hablando casi 39, 40 grados centígrados, en un estado que está rodeado por agua. Entonces no solamente es el calor, sino la humedad que hay aquí. Claro. Pero bueno, ya 5 años uno se está adaptando y ya prácticamente uno con el clima juega. Pues. O sea, gracias a Dios no estamos más al norte que cae nieve y las temperaturas son calientes y oscilan hasta 40 y pico de grados. Pero no, sí, el proceso de adaptación normal. Claro. Y con respecto a la comida, la gastronomía típica, o sea, tú, No, la gastronomía o aquí hiciste alguna adaptación. No, la gastronomía aquí son multiculturales. Tú puedes comer lo que quieras, porque aquí hay comida de todos los países. Pero aquí la más predominante es la comida chatarra. O sea, lo que es McDonald's, Burger King, lo que es Taco Bell, KFC, y son comidas muy económicas. Y el ritmo de trabajo te hace consumirlas mucho, porque aquí los breaks, o sea, los espacios que te dan de tiempo libre entre los trabajos son muy pocos. Cuando a ti mi esposa no le da tiempo de hacerme el lunch, como que es la comida, claro, el almuerzo para el trabajo, porque se sentía mal, de repente se paró tarde y yo me fui, me toca salir corriendo a mí a comprar lo más económico y lo más rápido, bueno, comida rápida, claro, lo más rápido. Por eso yo llegué a este país hace 5 años pesando, que no me acuerdo en kilos cuánto pesaba, pero ahorita en libras estaba pesando, cuando llegué, 210 libras. Y ahorita voy por 262 y he cambiado 3 tallas de ropa. Pasé de la L a la XL y ahorita estoy en la 2XL. Aunque no se me nota, porque yo soy una persona muy alta. Pero pasé de pantalón 38 a pantalón 42. ¿Me entiendes? Entonces sí, la comida aquí es difícil. Aquí se come mucha comida mexicana también. Es lo que más abunda. Es la migración más grande que tienen los Estados Unidos, es la mexicana. Claro. Y bueno, pero hay comida de todo tipo, salvadoreña, que hay comida de todo tipo. Pero sí, no es tan difícil adaptarse, porque es prácticamente las comidas del centro de Centroamérica son muy parecidas a las nuestras. No hay ese choque tan fuerte. Y aquí también se consigue todo lo de Venezuela. Aquí se come arepa todos los días, aquí comemos queso blanco llanero todos los días, se come tequeño, hay toddy, se toma café con leche, no hay ninguna diferencia. Claro. Qué bueno. Mira, y ¿cómo fue el recibimiento del país hacia contigo? ¿Cómo viste, por lo menos el típico norteamericano, americano, que el trato hacia contigo, con ese recibimiento, quizás ese choque cultural, que uno llega quizás un poco
tú sabes, con ciertos temores para no quizás ofender con nuestras actitudes o con nuestro comportamiento, nuestro lenguaje, a donde estamos llegando. ¿Cómo se fue el recibimiento del típico americano contigo y con tu familia? Bueno, el americano en sí es muy cordial, o sea, no es... sí hay sus cosas, como en todos los países, hay racismo, hay cualquier cosa, pero no, en sí el americano es muy cordial, es muy parecida a la Venezuela en los 90. Tú entras a cualquier sitio, te reciben con una sonrisa, buenos días, buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿En qué le puedo ayudar? Son muy amables, incluso tú estás en la calle, estás caminando y ellos te pasan por un lado, te saludan, te sonríen, en su mayoría. Sí hay sus excepciones, pero como cualquier país del mundo tiene sus excepciones con algunas personas, pero de resto a mí no, yo no he sentido ningún tipo de rechazo dentro de los Estados Unidos, incluso en mis trabajos, donde he tenido jefes americanos, me las he llevado muy bien. Con excepción de uno que, bueno, es como te digo, siempre hay uno, pero todo bien, gracias a Dios. El choque de cultura no ha sido tan fuerte. Claro. Mira, el Fran, cambio de idioma sí, ha sido fuerte. Voy a pasar a otro tema. ¿Ya habla fluido el inglés? No, para nada. Tengo 5 años aquí, entiendo mucho, lo hablo muy poco, hablo lo necesario. Pero de decirte, me voy a sentar a tener una conversación con alguien, con un americano, no te voy a mentir, no lo puedo hacer. O sea, no lo hago. Mis hijos, bueno, mira, sí, mis hijos ya es otra cosa. La altura tuya fue tirando como hacia tu tío, ¿verdad? Hacia tu tío Gustavo. Sí, hacia tío Gustavo, sí. Sí, bueno, 1,86 m estoy ahorita, 1,86 m. Nah, bueno. 1,86 m pies aquí. ¿Cómo está tu papá y cómo está Nade? Bueno, mi papá está muy bien. En Venezuela, Nadesca estuvo hace unos meses acá. Mi hermana Nayibe está aquí conmigo, o sea, aquí mismo en el estado, en Tampa, en Florida, perdón. Mi papá está bien con mi hermana, que es el que lo cuida por allá. Todo bien, él estuvo hace unos meses también acá. Se le venció su visa, bueno, estamos esperando que renueve su visa para ver si tenemos la dicha de volvernos a ver. Porque como yo no puedo salir de acá, él está haciendo todo lo posible por volver. Qué bueno. Mira, Fran, ya tocando un tema que tú tocas mucho en tu temática de TikTok. Okay. Me dijiste hace rato, tomando algo de lo que dices, que una de las comunidades migrantes más predominantes en Estados Unidos son las de los mexicanos. La comunidad venezolana en número ha estado desplazando eso o se está acercando a la mexicana. Y otra pregunta que se desprende de esa ya. Respóndeme eso, te voy a decir otra vez que va muy relacionada. La mexicana siempre va a ser la más fuerte. Primero son fronteras. Claro. Y esa a veces yo me río porque a veces migración saca a los mexicanos y al par de meses el hombre vuelve porque está aquí. Pero sí, la migración es grande, o sea, una migración grande, cuanto por lo menos la venezolana, el flujo es muy grande. La verdad que sí. La de El Salvador, la de Honduras, la de México, se han mantenido siempre los mismos números en el movimiento migratorio. Pero sí, la comunidad venezolana está creciendo bastante en la migración fronteriza, sí. Te hago otra pregunta. Tengo información de que hay bastante consideraciones del gobierno americano para los migrantes venezolanos. ¿Cuáles son esas consideraciones y desde cuándo están habilitadas, por cierto?
Bueno, las consideraciones las vemos nosotros en el sentido de que son muy pocos los venezolanos que están que devuelven la migración por frontera. Pues es una gran consideración porque mucha gente de Centroamérica no tiene esa potestad. Lo que pasa es que la migración venezolana, de que empezó la migración venezolana hacia los Estados Unidos, estamos hablando de muchos años atrás, cuando el presidente fallecido empezó su mandato en Venezuela. La migración venezolana, la primera migración, porque fueron muchos empresarios los que llegaron a los Estados Unidos y mucha gente preparada. Entonces, era una migración de calidad. O sea, para el americano, la primera migración grande de venezolanos, hablando del 2008 hacia acá, fue una buena migración para los americanos. Incluso el presidente que salió, Donald Trump, le tenía mucha estima a los venezolanos. Él fue a Miami, al Doral, donde está la concentración más grande de venezolanos en este país. Y él hizo un meeting político allá y él salió fascinado de las personas que están. Bueno, ahí están todas las organizaciones, las ONG, que están haciendo las ayudas hacia Venezuela, los que hacen las ayudas, los mismos que están ayudando a los migrantes venezolanos acá dentro de este país. Y él quedó fascinado, primero por el lugar, porque el Doral, donde se encuentra la mayoría de esta cantidad de personas, era una zona industrial. Y los venezolanos, muchos que están allá, ingenieros. Este podcast es presentado por SDTV, diseño de flyers y arte digital. Producciones Mendoza, FP, especialistas en spots publicitarios, en audio y video. Ministerio Internacional Nueva Vida, www.nuevavidainternacional.org, con su podcast en Spotify como Nueva Vida Contigo. Ok, nos quedamos en que el presidente Trump tuvo un meeting en el Doral y que fue muy bien recibido por allá y tuvo buenas impresiones. Tuvo muy buenas impresiones de los venezolanos que estaban allá. Es la primera migración, pues la migración más fuerte, la que salió, como quien dice, los más pudientes de Venezuela. Fue la primera migración, donde hay profesionales muy destacados. Y bueno, ahí el presidente Trump incluso dio en prensa quedó con una buena impresión de los venezolanos. Gente que me imagino que está desde los años 80 y mediados de los 90 allí, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, hay gente que empezó a migrar cuando se avecinaba la presidencia del presidente fallecido Hugo Chávez, y la gente que tuvo más o menos visión de lo que iba a pasar en el país decidió irse a venirse acá a los Estados Unidos. Y después de la migración, después del problema del 2006, 2004, empezó otro flujo de migración que también fue mucha gente preparada. Y bueno, ya de ahí empezaron las avanzadas del 2014, 2015, ya cuando la situación del país estaba un poco insostenible. Claro. Ajá, Frank, ahora voy a ese tema precisamente. Quizá vamos a tocar algunos temas álgidos para ciertos venezolanos, pero son necesarios hablarlo, son necesarios expresarnos para hablar muchas cosas y también que esto que estamos haciendo le sirva de experiencia también a otros. Sé que no sé la realidad ahora de mi país, tú tampoco la debes saber, pero
Sé que hay Mucho otras cosas tiempo, que sí. se están viviendo en nuestro país. Hay una gran optimismo ahora con que se está arreglando. Ojalá que sea así, Dios mediante que sea así. Pero los números y la realidad es que hay mucha gente que sigue saliendo de Exacto. Venezuela. Y principalmente también están llegando, mucha de esa que sale, está llegando también a los Estados Unidos, pero de una manera atravesando la selva, atravesando todo prácticamente Centroamérica, para llegar a Estados Unidos en una odisea prácticamente de unos cuantos meses. Entonces, ¿cómo es esta nueva migración que está llegando y qué problema está causando a la comunidad ahora? Que yo veo que son temas que están estado bastante picantes y rojos en discusiones que veo ahí que en TikTok que has tenido. Sí, sí. El problema de la migración, primero, es una migración ilegal, ¿verdad? Es una migración que primero viola todas las leyes migratorias de todos los países que recorren. Y esa es una de las situaciones. La situación siguiente es que para venir a un país como los Estados Unidos, las personas tienen que saber centrarse en lo que es la migración. La gente viene sin estar preparada, sin saber a lo que se va a enfrentar. Uno, el idioma. Dos, el sistema de trabajo de este país, que no para, que no puedes hacer las cosas que tú solías hacer en tu país de residencia, o tampoco puedes hacer en los países estos de Sudamérica que son parecidos a los nuestros. Entonces, cuando estas personas vienen sin preparación y empiezan a hacer, el tema es, empiezan a hacer cosas que son indebidas para la ley americana. Nosotros levantamos mucho, no solamente yo, sino otros venezolanos que ya tenemos tiempo acá, levantamos la voz, la queja, porque nosotros consideramos que el Estados Unidos de América ha tenido un poco de condescendencia con nosotros los venezolanos y que no queremos perder ese poquito de estímulo y agradecimiento que tenemos hacia el americano por un grupo de personas. Yo levanto mi voz en TikTok porque resulta que tenemos videos de jóvenes de 20, 22 años, 25 años, tal vez 28, que llegaron a este país y, por ejemplo, beben en vía pública. Eso aquí es una pena o una violación de ley muy severa. Tomar en vía pública es muy severo. Pedir dinero en la calle no se justifica que se pida dinero en la calle cuando al país le urge gente para trabajar en el campo, en la industria, en servicios, más que todo en servicios, lo que es landscape, que es el podar gramas, lo que es construcción. Entonces hay mucho auge de trabajo, aquí no voy a negar, sí, hay personas que piden dinero, son los propios americanos, que de repente tienen algún problema en cuanto a droga, alcohol, mucha gente que viene de guerra y quedan con trauma por guerra y eso lo inhabilita para trabajar, y entonces ellos piden el semáforo. Pero la comunidad latina, yo que tengo 5 años y he recorrido varios sitios de Estados Unidos, nunca había visto latinos pidiendo dinero, jamás. Ni mexicanos, son súper trabajadores los mexicanos, los salvadoreños, los hondureños,
Y yo jamás había visto en una esquina a un venezolano o a un latino, llámese de cualquier nacionalidad, en una esquina pidiendo dinero, nada más. Entonces nosotros, nuestra molestia es esa. Alzamos la voz en contra de estas personas que por la falta de planificación al venir a un país, porque cuando yo decidí migrar, primero ya lo conocía como turista y un poco me documenté qué es lo permitido, qué es lo que no se puede hacer en los Estados Unidos. Aquí no se puede tomarse una cerveza tú manejando un vehículo. Es en la ley americana que a ti te agarren en estado de ebriedad manejando un vehículo es como un intento de homicidio hacia otra persona. Claro. Y las penas son muy fuertes en los Estados Unidos: suspensión de licencia, vas preso por un tiempo, las multas son grandísimas, o sea, te sube el seguro del vehículo, ya cuando todo esto es un sistema que está entrelazado, todo está entrelazado. Un error que tú cometes se enlaza en todo y a ti te agarran en estado de ebriedad en Estados Unidos, eso se enlaza con las aseguradoras del país. Y si tú pagabas $80 por tu seguro, tenlo por seguro que por un DUI, que es como se le dice aquí, el DUI, por manejar un vehículo en estado de ebriedad, te puede incrementar hasta $500. De $80 a $500 mensual. Puedes estar suspendida tu licencia. Hola, soy Osmar Álvarez. Aprovecha la oportunidad que estás conectado allí en la plataforma de tu preferencia, que puedas seguirnos, puedas suscribirte, como también puedas tener reacciones dándole like o también comentando y a la vez también compartiendo nuestro contenido con alguien que lo necesite. Aprovecho también esta oportunidad de oro para decirte que puedes contribuir con nosotros dándonos donaciones siempre que esté a tu alcance. Tienes a disposición el PayPal, como también Mercado Pago, solo disponible en la Argentina. Lo puedes hacer a través de este correo, osmartramites@gmail.com. Te lo agradecería muchísimo. Y sigue disfrutando de Sin Formato, el podcast. Una pregunta, esta gente que tú dices que has visto esta realidad de que en los semáforos, en las calles, esta gente es de la nueva migración que entró por el lado de la vía terrestre, por Texas, Sí. Esta es la migración que está entrando por frontera. Ajá, esta es la migración que está entrando por frontera. ¿Esa gente cómo hace para llegar a la Florida? Porque veo que desde allí a la Florida es bastante lejos. Sí, ¿Toman tren, toman avión o no sé, no entiendo? ¿Cómo hacen para llegar hasta allá y que pueda suceder esto otra vez que se está viendo? Muchos toman avión porque aquí hay organizaciones benéficas que los ayudan a llegar a su destino. Incluso cuando pasan fronteras, son detenidos por la migración, el ICE, son procesados, depende del tiempo, 2-3 días que han detenido mientras hacen su proceso, y luego los llevan por lo menos en Texas, los están llevando a una congregación cristiana que se encarga de darles cobijo en las noches, y al día siguiente, descansados, si ellos tienen, algunos ya llevan su dinero para su pasaje, de repente tienen algún amigo familiar que les hace el favor de comprarles sus pasajes, los llevan a cada uno a la estación del tren si es necesario, para donde vayan, o los llevan al aeropuerto. Los dejan ahí y bueno, ya cada quien ahí en su avión coge para donde va y llega para donde llega. Así es como más o menos se está moviendo la migración en frontera. Bueno, fíjate todo lo tremendo que sucedió, el incidente que sucedió hace poco, la gente que murió en un container, creo, un camión, sí, un camión, por las altas temperaturas que están viviendo en este momento, que es verano, y el desconocer esos tips es prácticamente fatal.
conocerlo, a ver y atenerse principalmente a estas cosas. Ahora te pregunto, ¿siguen teniendo las consideraciones con la comunidad de venezolanos? Digo por la migración, porque no solamente son los venezolanos que están migrando, que yo veo Bueno, viene de todo, viene de todo. De centroamericanos, de suramericanos, que van hacia allá. ¿Tienen excepciones con los venezolanos o tienen excepciones con otras nacionalidades? Directamente ahorita con los venezolanos un poco más de condescendencia porque es el país que realmente está reconocido por el gobierno americano como una dictadura. Aunque Sudamérica ahorita se está volviendo a llenar de comunismo, todavía los países que son de izquierda no son tomados como dictaduras, porque están empezando, caso Chile, poco tiempo en Perú, ahorita que acaba de ganar Petro, van a ver qué es lo que va a pasar acá en Colombia, y así los países que están agarrando otra vez el sistema comunista. Entonces, en Sudamérica, lo que en nuestro país, Venezuela, bueno, ya esos 24, 25 años, no me acuerdo cuántos llevan ya, ya reconocido por los Estados Unidos como un estado fallido. Incluso aquí todavía el presidente Nicolás Maduro tiene preso a su cabeza, igual que toda la componenta de gente que tiene al lado, y es considerado un estado fallido, terrorista, un estado dictatorial y narcotraficante. Entonces, la condescendencia un poco hacia los venezolanos por la situación y por lo que los Estados Unidos saben que es lo que está pasando en el país. Pero con los demás países no sé cómo está pasando, no sé si están dejando pasar a gente de otras nacionalidades, aunque en estos días me llegó un video en frontera que en la mayoría eran con los de Colombia, hermanos colombianos que estaban ahí. Bueno, no sé cómo está el flujo, lo que te digo es que todo se ha retrasado en los Estados Unidos por esta migración fuerte que está pasando. Se están tardando los servicios de migratorios por la cantidad de gente que ha ingresado. Te pregunto, y de esa gente que entra con consideraciones hacia los venezolanos, ¿cómo es el chequeo de repente de entrada? ¿Le hacen quizás algún escaneo? Voy a hablar de escaneo en el aspecto de situaciones jurídicas o si tienen antecedentes penales. ¿Esta gente está pasando así hacia allá o cómo está haciendo el gobierno para evitar ese tipo de cosas? El americano en sí cree mucho en la palabra, de la honestidad de la gente. Es por cómo se ha valido este país. Más vale un estrechón de mano que un papel firmado para el americano. Entonces, muy pocas personas pueden ser chequeadas. Claro, aquí se hacen las labores, me imagino correspondiente, lo poco que hemos visto en información, bueno, aquí se le hace un background, que es lo que es un chequeo dentro de los Estados Unidos, se le ponen sus huellas, todas sus huellas, se pone la información dónde va a estar, a muchos se le ponen grilletes, sensores, a otros se le da un teléfono que cada día tienen que tomarse una foto y tiene la ubicación específica donde él dijo que iba a estar, pero en ciencia cierta que el americano sepa los antecedentes o la vida de un venezolano de Venezuela, para la redundancia, es muy difícil porque acuérdate que Estados Unidos rompió relaciones diplomáticas con Venezuela hace muchos años. Y entonces no tienen manera de acceder al sistema de información del venezolano. Muchos están llegando sin pasaporte, muchos están llegando con la cédula de identidad, que tú sabes que es un plastiquito que tú lo puedes hacer una fotocopiadora y le pones, tú sabes, lo plastifica
O sea, ahí tú puedes cambiar tu nombre, puedes hacer cualquiera y para nadie es un secreto que Venezuela, aparte que es una dictadura, es un gobierno y un país de muy corrupto. O sea, que tú con un poco de dinero puedes hacer cambios significativos en cualquier cosa que tú necesites. Y de cambios de identidad, cambios de nombre, eso se hace, eso se ha conocido desde hace tiempo por el nivel de corrupción que hay en el país. Entonces, a ciencia cierta, saber quién entra a los Estados Unidos es difícil. Ahora, claro, a esta persona, la última información que tenemos es que se le están haciendo ya los casos, cuando llegan a frontera se le hace por medio de los agentes de ICE, que el caso de asilo, o sea, tienen que hacer un caso de asilo defensivo y lo están haciendo en el mismo momento que creo que están entrando, le están haciendo el asilo defensivo y si no lo convence lo devuelven. Pues si tu asilo no es fuerte, no tienes un motivo real de asilo, a muchos ya los están devolviendo, los ponen en México otra vez y ahí son deportados. Pero eso es lo que pasa. A esta gente que me estás diciendo que has visto con esta situación quizás de calle, porque es una situación de calle, dentro del conurbano, precisamente allá en la ciudad donde tú estás, o en diferentes partes donde lo has visto. ¿Qué acciones toma el gobierno? ¿Qué acciones toma la comunidad venezolana para evitar este tipo de cosas? O no solamente evitarlo, sino también prestar una mano, ayuda para que eso no se siga viendo por allá. Bueno, hay muchos venezolanos que sí se paran y les hablan y les dicen y los orientan y les dicen a dónde pueden ir. También tenemos casos de venezolanos que se han parado, que ya tienen tiempo en este país, que son dueños de compañía y se han parado: mira, tú quieres trabajar, te voy a pagar tanto la hora, y simplemente han recibido un no como respuesta. Entonces, aquí no podemos, que eso se lo he aclarado yo a las personas que me escriben por el TikTok, que me dicen: cuando veas a un venezolano haciendo eso, llama a la policía. No puedo hacerlo porque es un delito yo acusar a otra persona con la policía o con cuestiones migratorias. O sea, yo no puedo amenazar a nadie sabiendo de que de repente está ilegal en el país y amenazarlo: mira, te voy a llamar a ICE o te voy a llamar a migración. Eso es un delito en los Estados Unidos, no se puede hacer. Yo simplemente muestro mi molestia por medio del TikTok, trato de orientar, de decir más o menos cómo fue mi situación cuando yo llegué. Hice un story time, como que dice en mi TikTok, de 2 partes, y expliqué cómo hice yo para conseguir empleo recién llegado. Entonces, la molestia mía no es solamente por el hecho de pedir dinero, sino que es lo que te había comentado antes. Tenemos un poquito nos tienen un poco de consideración, y un grupo de personas pueden dañar la reputación de una comunidad como la venezolana, que está bien vista por el gobierno americano. Caso lo que pasó en Perú, muchos venezolanos trabajadores fueron a Perú, muchas ganas, pero fueron un grupo, porque yo no los meto a todos, un grupo malo a hacer las cosas malas, y bueno, ya no se habla de ese grupo, sino ya se habla de la comunidad venezolana en Perú, se habla de la comunidad venezolana en Colombia, se habla de por el error de unos pocos, los pagamos todos. Entonces, eso es lo que más o menos alzamos nuestra voz en ese sentido. No dañen la reputación de las personas que estamos haciendo las cosas bien y que hemos cumplido con la ley de este país, a capa y espada. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos haciendo.
yo viví una experiencia en el año 18, porque una cosa es lo que tú escuchabas y podías leer en los comentarios, en los grupos en Facebook, un video que de repente te pasan por WhatsApp, en fin, tantas cosas de información que uno le llega al teléfono y que pueda revisar. Una cosa es que tú veas eso y otra cosa es que lo veas de primera mano como la realidad que se está viviendo. En el 18 me tocó venirme acá a la Argentina y pasé por Cúcuta, precisamente porque tomaba la conexión de vuelo en Bogotá para venirme acá. Estuve unos 3 días. Pasando la frontera pude ver una realidad bastante apremiante, ¿no? Como paisanos nuestros estaban en las calles vendiendo, otros pidiendo, y eso no se veía dentro del cucuteño normal, o en el conurbano, y eso daba en cierta manera un mal aspecto. No porque denigrar en el aspecto de que eso no, porque cada quien va con necesidad y eso se respeta. Claro, pero el detalle es que a veces con ese tipo de cuestiones, los gobiernos locales empiezan a tomar medidas porque están en cierta manera borrando la estabilidad o lo estético de la ciudad, y simplemente tienen que tomar acciones en ese aspecto para quitarlo. Y ahí, bueno, fue donde comienzan los problemas, comienzan las circunstancias, dicen que no los quieren, que esto, pero que eso no lo hacían, el mismo nativo no hace eso. Entonces, claro, exacto. Como razón no se lo puede permitir a un extranjero. Yo pasé por el puente Simón Bolívar, Frank, y me pude dar cuenta, yo iba con toda mi cosa legal, y me pude dar cuenta porque ese día que pasaron demasiada, iba yo pasando con mucha gente, y la policía, pues, al que no estuviese bien quizás con sus papeles, pues, lo detenían como para que no pasara, no detenían para meterlo preso, sino para que no pasara. Y entonces se sentía como que, o sea, me están rechazando o me están tratando mal, pero es que simplemente tiene que haber una cierta manera de flujo, de tamiz, podría decirte, de filtro, porque entonces si no cualquiera pasa y imagínate, y a la prueba me remito que mucha gente que pasó a Colombia quizás no vivió tanto el embate de Colombia como tal, de la migración venezolana, pero sí lo vivió Perú. Con toda la cantidad de muchos delincuentes que pasaron y que luego pues hicieron las bandas que tenían en Venezuela, se fueron a su centro de operaciones, se fue hacia el Perú, y muchas de las cosas tan malas que hicieron. Muchos, por supuesto, fueron a trabajar, pero muchos también fueron a delinquir, Perú dándose mano amiga, y bueno, pasó lo que no queremos que pasara. De cierta manera. Ahora, hablando de esto, te hago esta otra pregunta. Si alguien quisiera ir a Estados Unidos, o se está planteando lo que está viendo este video, ¿qué le aconsejarías tú? ¿Cuáles serían los pasos que le aconsejarías tú para llegar bien y de una manera ordenada allá a los Estados Unidos? Bueno, yo no estoy de acuerdo con la migración ilegal. Ese es mi primer punto. Mi recomendación que yo le doy a cualquier persona que quiera migrar a los Estados Unidos es que haga su gestión ante las autoridades americanas, saque su visa y intente venir. No les recomiendo arriesgar su vida como la están arriesgando en el tapón del Darién. El tapón del Darién se cobra muchas vidas. Ahí hay violaciones, asesinatos, robos. Las cosas que se leen del tapón del Darién, es una selva bastante agresiva que se ha cobrado vida de mucha gente, las que no sabemos porque hay gente que se ha perdido ahí, y aparte pasar
de forma ilegal Panamá, Costa Rica, y pasando de forma ilegal por todas, violando las leyes migratorias de todos los países de Centroamérica, les pone en peligro su vida. Por ejemplo, el pasar Honduras, se saben que ahí están las pandillas, las maras, que son muy peligrosas. El Salvador un poco ya ha resguardado su territorio en cuanto a esto. Llegar a México es bastante difícil por la situación tan caliente que tienen en frontera, ¿sabes? El narcotráfico y todo lo que hay allá. Entonces, arriesgar su vida de esa manera y más que he visto que se traen niños, arriesgar a niños a esta situación, para mí no es recomendable. El que quiera migrar, que lo haga de forma ordenada, que saque su visa, que trate de sacar algún medio para emigrar a los Estados Unidos, solicitar un permiso de trabajo, de estudio. Hay muchos mecanismos para ello. Y cuando hayan logrado tener para ingresar a los Estados Unidos, que estudien antes de venir qué es cómo es el sistema americano. Si estás dispuesto a trabajar 12, 13 horas, si estás dispuesto a que no hay fiestas ni feriados, que si estás dispuesto, si te gusta echarte tu cervecita, que no puedes manejar tomando, que no puedes tomar en vía pública, que tienes que ir a una velocidad moderada como indica la ley, que aquí no te puedes comer los semáforos, y así sucesivamente las leyes que se cumplen en este país. Lo que yo le digo a la gente, que este país es la primera potencia del planeta, es por algo, por su organización, por sus leyes. Y yo sé también que yo estoy tranquilo porque aquí la persona que venga a delinquir se va a topar con una autoridad muy férrea. La policía de los Estados Unidos es una policía muy fuerte. Entonces los van a hacer cumplir la ley. Y si no se adaptan al sistema, los van a sacar del país. Entonces esa es mi recomendación, que hagan las cosas bien, que cuiden su vida, que cuiden la vida de sus hijos y no cometan la locura de hacer lo que están haciendo muchos, que por lo menos pasar el tapón del Darién, que incluso le dicen la selva del diablo, de lo difícil Sí. que es. Exacto. Sí, sí. Exacto. Entonces, bueno, hay muchos videos rodando por las redes, incluso mismos venezolanos que se graban y dicen: si yo pudiera retroceder el tiempo, yo no estuviera metido en esta selva. Ese video lo los vi. que ya pasaron dicen: por favor, no hagan esa locura, no se vengan así. Saquen su Sí, sí. visa a México, espera qué hacen, pero por ahí, por favor, no lo hagan. Mucha gente que ha pasado por ahí. Esa experiencia está digna de ser como un reality de sobrevivencia. Sí, Realmente. eso va a ser un documental. Tenlo por seguro que eso pronto va a ser un documental. Porque Sí, de hecho, esa selva no la pasaba casi nadie. Eso es una selva muy densa. Eso no, ni siquiera los colombianos pasaban esa selva. Es un buen muro fronterizo el que tiene Colombia con Panamá. Pero Sí, bueno, sí. mira, la necesidad ha llevado a la gente a adentrarse a una selva muy peligrosa, de animales peligrosos, de gente mala y de una superficie muy difícil y de un clima muy pesado. Sí. No, y enfrentarse también a ciertas cosas que se desconocen, con mafias organizadas que manejan a los migrantes, que hay que Sí. saber que no caer en esas manos y también tener mucha precaución, tener Sí, mucho exacto. cuidado, preguntar mucho antes, documentarse. Te digo esto porque en el caso de mi hermano de sangre está en Chile. Él primero fue a Perú, después de Perú estuvo 3 años allí, y bueno, después se fue a Chile. Cuando estaba la migración de venezolanos muchos saliendo del Perú por las circunstancias económicas que también se presentaron allá, difíciles.
Y él entró prácticamente cuando no estaba tan fuerte. Pero después que pasó, a los meses, te digo parte de lo que había sucedido también en Perú, muchas de estas bandas organizadas se infiltraron y quedaron en ese límite fronterizo entre esos países. Y resulta que estaban organizados y las mismas mafias de criminales, de venezolanos, estaban cobrando vacunas para entrar a Chile. Entonces, imagínate. Sí, ellos mismos estaban cobrando vacunas. De hecho, a veces se organizan bien y hacen como, levantan una base de datos de quién va a ir a tal lugar a hacer qué trabajo. Entonces, pues que la persona está instalada en tal o cual ciudad, pues lo ubican y entonces intentan extorsionarlo. Esas son cosas que estaban sucediendo en Chile. Y precisamente por bandas organizadas que pasaron desde Perú a Chile, ¿no? Y muchas de esas están sucediendo también en la frontera con Estados Unidos, con México. Bandas delictivas organizadas precisamente como para torsionar al mismo venezolano. Son cosas que... para jugar con las necesidades de la gente. Citar, tienes que estar pendiente de todos esos detalles, saber de todos esos detalles. Exactamente. Migrar de esa manera no se la recomiendo a nadie. Lo difícil, lo peligroso, estás jugando con tu vida. O sea, es tu vida la que está en juego. Entonces, yo digo que si van a venir, bueno, hagan lo más legal posible su ingreso a los Estados Unidos. También hay que informarle a muchas personas que de repente no lo saben, que cuando ya tú obtienes un proceso migratorio en otro país, o sea, estás legalizado en otro país, lo más probable es que aquí te devuelvan para ese país porque ya tú estás legalizado. Entonces, por el caso Chile, si tú vienes con papeles de Chile, ya con una residencia fija en Chile, lo más probable es que el gobierno americano, al saber esto, te ponga en un avión hacia Chile otra vez. Si estás legalizado legalmente en Perú, en Panamá o en Colombia, en cualquier país donde tú tengas una legalización hecha, es muy difícil que te den acceso a los Estados Unidos. Y entonces tú me dices que los organismos migratorios están saturados, entonces tratando de solventar una y otra, pero me imagino que debe ser una locura. Es una locura. Cada vez entran más y entran más y más, y no son venezolanos, son de Centroamérica. De varios países, sí. De Centroamérica, parte de Sudamérica, colombianos, peruanos, ahí se están viniendo mucha gente. Entonces el sistema migratorio americano está muy saturado. Pero bueno, nosotros confiamos en que el gobierno americano va a solventar todas estas situaciones y bueno, el que venga, el que le hayan dado la oportunidad de ingresar a este grandioso país, que lo aproveche, que trabaje, que estudie, que se prepare y mientras más desapercibido pase, mucho mejor para un futuro de arreglo en este país. Mientras menos multas tengan, mientras más problemas tengan, claro, eres menos elegible para quedarte residenciado en los Estados Unidos. Exacto. Así es que, bueno, que Dios nos ayude a todos a tratar de... Y bueno, si en este momento una cuestión hecha por Dios realmente, que me hizo llegar hasta a esta tierra. Y bueno, gracias a Dios, como fue de Dios, pues todo se fue organizando en el tiempo. Y yo no puedo decirte que no tengo ninguna mala experiencia en todo ese trayecto, sino todo lo contrario, pues agradecido con todo y con todos que me dieron una mano
acá en Argentina. Y bueno, ya ahora puedo decirte que sí, puedo estar como tú, más tranquilo. Y bueno, eso es lo que se quería, ¿no? Tener quizás eso, más oportunidad y tener un ambiente diferente para el desarrollo de nuestros hijos. Eso es lo que también a mí me motivaba también a ver en otras latitudes. Así que bueno, de eso se trata. Acá, sin formato de podcast, quiero que te puedas agregar, que te puedas suscribir, puedas añadirnos en todas nuestras vías que tenemos en las redes sociales, tanto si lo estás viendo en Facebook, si estás ahí en Twitch, que de repente lo estás viendo, o de repente lo estás viendo en YouTube. Incluso también extractos que sacó para acá, para los reels de Instagram, de TikTok, de Kuwait, que nos puedas seguir allí en todas esas plataformas, porque siempre estamos acá haciendo vida de todo esto. De hecho, Frank, también voy a animar a hacer radio acá por estas vías. Tengo una interfaz eso es bueno. para hacer por acá, y entonces, bueno, me van a soportar un rato más también hablando por aquí. Así que bueno, saludos a todos. Te reitero, gracias, y que bueno, que no sea la única oportunidad que tenemos por aquí. Y bueno, unas palabras acá para despedir lo que es el episodio de hoy, Frank. Bueno, muy agradecido contigo, Osmar. Gracias por la invitación. Espero no haber causado controversia con mis palabras, pero es lo que se piensa, lo que yo pienso, y mis palabras vean que también hay un poquito de tips para que se hagan las cosas bien. Bueno, muchas bendiciones para ti y muchas gracias por esta entrevista, hermano. Gracias, papá. Bendiciones, y bueno, ya sabes, estamos en contacto. Te aviso cuando todo esté listo para publicar este episodio en las otras plataformas. Dios te bendiga, y saludos por allá, saludos a tu esposa y a tus hijos, y bueno, a tus nietos. Yo también soy abuelo, ¿viste? Bueno, estamos ahí. Estamos disfrutando lo bueno de la vida. Bendiciones. Dios te bendiga. Hasta luego. Y esto fue Sin Formato, el podcast. Nos conectamos en una próxima oportunidad.